Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones vamos a un lugar en el interior, tal vez. Bueno, en el caso de Guatemala se ve muy específicamente en la antigua Guatemala, ¿no? En ocasiones, al cruzar una calle, podemos ver una iglesia abandonada. Por el terremoto cayó y ha quedado como una ruina, ¿no? Algo así está pasando en Estados Unidos, pero no necesariamente por un terremoto. En Muswell Hill, una ciudad en Londres, al norte de Londres, hay una iglesia presbiteriana y como esa hay muchas otras. Este bello edificio contrasta con su triste realidad. Se ha vuelto un bar. En su interior ahora se congregan muchos fieles asistentes los fines de semana, especialmente sábados y domingos, no para adorar a un Dios, sino para beber alcohol. En Estados Unidos se calcula que entre 4,000 a 7,000 iglesias se cierran, se cancelan o dejan de funcionar como iglesias al año. Fíjese bien, 4,000 a 7,000 iglesias. Y hay otras cifras menos conservadoras al respecto que hablan entre 8,000 a 10,000 iglesias al año. En Europa, esa cantidad obviamente se asemeja. Esa realidad nos podría parecer un poquito ajena a nosotros los países latinoamericanos. Vemos una religiosidad muy predominante en nuestros países, pero probablemente eso tenemos que esperar unos 10, 15 años para que la generación criada por YouTube, Instagram y TikTok llegue a la adultez. Las encuestas nos dejan mucho que pensar en ese sentido. Es muy probable, y de nuevo las encuestas lo afirman, que en 10 a 15 años veamos en pique muchas iglesias en nuestros países latinoamericanos. Estos tiempos de crisis nos llaman a la reflexión. Para muchos, una situación así podría parecer caótica, podría parecer preocupante, y lo es, y lo es. Rodeados de pecado, frustrados por lo que percibimos como un cambio en la vida, un alejamiento de los caminos de Dios, buscamos guianza, buscamos dirección. Algo similar pasaba en el caso o en la vida de Daniel, en el pueblo de Israel. Recordemos un poquito el trasfondo de Daniel. Él había sido un joven que había sido deportado al extranjero, ¿no? Un reino que hablaba otra lengua, y como joven fue capaz de dar testimonio del Señor, él y sus amigos, que en distintas ocasiones también tuvieron que enfrentar la muerte para dar gloria a Dios. Y podemos imaginar a Daniel estando en el exilio en Babilonia y después en el imperio persa, imaginar el templo en ruinas, así como nosotros podemos ver las ruinas en las iglesias en la antigua Guatemala o en lugares coloniales. Así podía imaginar él las ruinas y pensar en ellas con cierta nostalgia. Nosotros podemos imaginar, así como ahora vemos ruinas como por ejemplo en México, Teotihuacán, o acá en Guatemala, Tikal, ciudades enormes que en su tiempo estaban hirviendo de gente, pero que ahora solo quedan ruinas. Desolación. Israel estaba así, en ruinas en ese momento. Israel había sido llamado a hacer luz a las naciones. Es más, estaba localizado en un lugar ideal para que el comercio que venía de África, el comercio que venía de Europa, el comercio que venía de Asia Menor, el comercio que venía de Asia, pasara por ahí y la gente llegara a Israel y viera ese templo y pensara: ¿por qué no veo imágenes por todos lados de dioses? ¿Por qué yo no puedo observar acá constantemente altares y las imágenes a quienes ustedes rinden culto? ¿Por qué únicamente puedo ver un edificio y sacrificios? ¿Qué tienen ustedes de diferente?
Israel había sido llamado a ser esa luz a las naciones y sin embargo estaba en ruinas. Estaba en ruinas. El pueblo de Dios pecó y el castigo de Dios no tardó en llegar y había sido profetizado. Si me puedes acompañar a Levítico 26, dice claramente, desde el 14 al 35, si ustedes no me obedecen y no ponen por obra estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas, yo les haré esto. Primero, enfermedad. Dice después el 18, y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. El 21, si proceden aún con hostilidad contra mí, soltaré entre ustedes las fieras del campo. El 23, y si todavía con todo esto no se vuelven a mí, entonces yo los heriré 7 veces por sus pecados y traeré una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y el 27, y si aún a pesar de todo esto que les habré mandado no se convierten a mí, entonces comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Y podemos ver en los relatos de Crónicas y Reyes que eso precisamente llegó a pasar. Daniel lo sabía, pero también había leído en Jeremías que el Señor había prometido que después del castigo podría venir la restauración. En Jeremías 29, 10 al 13 leemos, pues así dice el Señor, cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a ese lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ese versículo que generalmente lo aplicamos a nuestras vidas estaba dirigido a Israel, ¿no? al pueblo de Israel. Dios les había dicho que después de esos 70 años podría venir esa restauración. Ahora, cuando Daniel lee esto, cuando Daniel escudriña y vuelve a la conciencia de lo que Dios había declarado en las Escrituras, actúa de una manera radical. Dice el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender en los libros los números de los años que por palabra del Señor fue revelada al profeta Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Ayuno, cilicio y ceniza. ¿Y qué fue lo primero que hizo Daniel? Escudriñó las Sagradas Escrituras. Daniel tomaba en serio la Biblia, tomaba en serio la profecía del Señor hablada por medio de Jeremías. Ahora, cuando Daniel escribe esto, probablemente estábamos en el 538 a.C. La cautividad, cuando Daniel fue llevado a Babilonia, ocurrió en el 605. Y la destrucción del templo en el 586, recordamos que vamos de arriba para abajo, ¿no? Antes de Cristo vamos de arriba para abajo. Y en el templo fue reconstruido en el 515 a.C. Es decir, faltaban unos 3 años para que se cumplieran los 70 años. Pero aún así probablemente Daniel pensó, ¿el pueblo se ha arrepentido? En estos tiempos de crisis puedo ver que el pueblo se ha arrepentido, hemos cambiado nuestros caminos y ahora buscamos al Señor. Daniel no quedó tirado en la tristeza y en la desolación. Es más, si lo comparamos a la vida que nosotros tenemos ahora y los desafíos que enfrentamos, en lugar de ver esas iglesias abandonadas y volviéndose bares, en lugar de Daniel quedarse tirado en la reflexión y pensando, ¿por qué ahora hay tanta apostasía? Daniel volvió a las Escrituras. En momentos de crisis, en lugar de quedarse pensando en las calles empedradas, polvorientas, donde pasaban los animales en las noches, donde tal vez 2 o 3 familias vivían y quedarse llorando por esa desolación. Así como le dolía su corazón por esa desolación, así también buscaba al Señor. 3 veces al día nos dice en la Biblia que oraba hacia Jerusalén y buscaba en la Biblia la guía. Hoy también tú y yo vivimos en tiempos de crisis. Vivimos crisis a nivel nacional, con una enfermedad que azota, con desnutrición que maldice a nuestro pueblo,
y con una iglesia en muchas partes inoperantes. Vivimos crisis a nivel personal, eclesial, nacional y mundial. Y muchas veces, en vez de preguntarnos, Dios, ¿por qué permites esto?, nos vendría bien escudriñar las Escrituras. Como adultos, muchas veces ponemos nuestras confianzas en nuestras riquezas, en amistades, en el trabajo. ¿Y qué hacemos cuando llega el momento de tribulación? ¿Sabemos lo que dice la Biblia al respecto? ¿Podemos dar fe de que lo que dicen las Escrituras es realmente lo que conocemos de ella? Es decir, que lo que nosotros pensamos que dice solo que es lo que realmente dice. ¿Las tomamos en serio? ¿Seguimos inmersos en un estudio con hambre de las Escrituras? Cuando vemos el mundo desmoronándose alrededor, simplemente clamamos y no vamos a las Escrituras. ¿Y qué de los jóvenes? En momentos de crisis familiar, personal o social, nos volcamos a lo que dicen los demás, buscamos guía en lo que nos puedan decir nuestros amigos virtuales, o buscamos el consejo del Señor. Tal vez incluso podemos citar a más streamers que versículos bíblicos, o influencers que pasajes de las Escrituras, o canales de TikTok que héroes de la fe. Y eso es una pena. Y es una pena. Mostramos que estamos llenos de todo menos de la Biblia. Y seguimos preguntándonos por qué estamos en crisis. Como iglesia, esto también se puede aplicar claramente a nosotros, tanto como iglesia local como iglesia global. Nos escandalizamos de que las iglesias se han vuelto bares. Y vamos a la Biblia en busca de solución, y vamos a la Biblia en busca de guía. O simplemente decimos es que el mundo va de mal en peor. Sabemos que lo está, sí sabemos que el mundo va de mal en peor. Pero volvemos a las Escrituras. Ahora bien, después de que Daniel vuelve a las Escrituras, después de que en momento de crisis profundiza en la palabra de Dios, hace lo siguiente. Él ya sabía que había causado la destrucción de su pueblo. Daniel sabía que Dios había prometido castigo si su pueblo se apartaba. Podemos recordar claramente que el Dios había puesto delante de ellos los dos caminos. Es más, desde antes de que ellos llegaran a la tierra prometida, Dios les dijo, aquí están los dos caminos, la vida y la muerte, ustedes deciden. Y lo podemos ver en su confesión. Por ejemplo, en el versículo 5, hemos pecado. Y si nos ponemos a enumerar las veces que Él describe lo que ellos han hecho, miren, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hemos hecho esto. No solamente hemos hecho esto, sino también hemos dejado o no hemos hecho lo otro. ¿Qué no habían hecho? Versículo 6, no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre. Reconocemos tu amor cuando tú llegaste a nosotros y nos dijiste, cambien su camino por medio de los profetas, y no los escuchamos. Hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y no los escuchamos. Tuya es Dios, tuya es, oh Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro. A causa de las infidelidades que se cometieron contra ti. Versículo 8, Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Nos hemos rebelado contra Él. El versículo 10 dice, no hemos obedecido la voz del Señor para andar en sus enseñanzas. Israel ha transgredido tu ley. Y Señor, a pesar de tu misericordia, dice el versículo 13, no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Hay muchas cosas muy interesantes en esa sección de la Escritura. Para empezar, constantemente contrapone Daniel lo que nosotros hemos dejado de hacer y lo que nosotros hemos cometido como infracción a Dios y lo que Dios es. Tuya es la justicia. Señor, nos has castigado y ha sido justamente. ¿Podríamos decir algo similar en las crisis que enfrentamos? Podríamos decir, Señor, las iglesias se están vaciando.
Y somos culpables de eso. Nuestros hijos se están descarriando y somos culpables de eso. En momentos de crisis muchos nos preguntamos, ¿por qué? Imaginemos por un momento lo que había vivido Daniel, el destierro. Es algo duro, es algo duro. Pregúntenle a cualquier inmigrante que se ha ido de Guatemala. Pregúntenle a cualquier persona que vive en otro país cómo añora la comida, ¿no? Aquí los chuchitos, los rellenitos, los paches, la champurradita en la iglesia. ¿Cuánto no añoraríamos eso? Ahora Daniel no solamente añoraba eso, sino que sabía que su pueblo había sido barrido, destruido. Eran ruinas lo que quedaba, algo así como las ruinas de las que hablábamos hace un momento. Hay un poema que lo resume interesantemente. Dice, y todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Se nos puso precio de joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Y estas palabras que resumen interesantemente lo que vivía Daniel, fue también de otro pueblo conquistado en 1528 en Mesoamérica. Y algo así vivía Daniel. Personas que habían sido asesinadas. Hay relatos que hablan de en ese tiempo las barbarias agarraban a los niños y los estrellaban contra las paredes. Y lo que hizo Daniel en ese momento fue confesar su pecado. Nosotros podemos sentir esa frustración también al ver nuestro entorno. En un país con un 90% de cristianos, donde el 56%, 58% de niños están desnutridos y con barrigas inflamadas porque no han comido. Él confiesa el pecado de su pueblo, Él confiesa la inoperancia de su iglesia. No solamente escudriña la Biblia, sino también confiesa el pecado, porque al confrontarnos con la Biblia, nos confrontamos con quién es Dios y confesamos nuestro pecado. En momentos de crisis, el cristiano confiesa honestamente el pecado. Primeramente, cuando la crisis es personal, reconocemos que también hemos obrado mal en muchos momentos. Reconocemos quiénes somos ante Dios, que somos pecadores. Pero también hay una confesión muy importante en este caso, muy poderosa. Fíjense, Daniel era parte de un pueblo que se había apartado del Señor, pero si nos ponemos a leer cuidadosamente, Daniel lo dice, ellos han confesado. Somos parte de un pueblo, somos parte de una nación. Y si bien somos responsables como individuos, también somos responsables como sociedad. Y podemos hoy confesar a Dios y decirle, Dios, como iglesia mundial, hemos pecado contra ti. Como guatemaltecos, hemos pecado contra ti. Hemos recibido la luz de tu verdad y no hemos actuado en conformidad. Como personas, como individuos, podemos confesar ante el Señor, Señor, hemos pecado contra ti. Nos has dado de tu verdad y cuántas veces hemos sido necios, cuántas veces hemos sido rebeldes. Nos has llamado a cuidar al huérfano, al hambriento y a la viuda, y hemos pecado. Nos has llamado a vivir en santidad y hemos pecado. Nos has llamado a proclamar tu verdad a todas las naciones y hemos permitido que los afanes de este mundo nos oscurezcan y nos apaguen. Dios, hemos pecado. Y reconocemos que muchas veces hemos visto más hacia nosotros que hacia los demás. Cuando hay muchas partes en el mundo que todavía no han escuchado al Señor, hemos dado más importancia a otras cosas que a eso. Nuestros recursos claman contra nosotros porque no hemos provisto para aquellos que no lo tienen o para aquellos que necesitan escuchar de ti.
Reconocemos que como iglesia a veces queremos solamente recibir y no dar. Que como hermanos en Cristo y como ovejas nos sentamos y recibimos. No nos hacemos responsables de que también somos miembros y que también es nuestra responsabilidad el cuidado de nuestro prójimo. Reconocemos nuestro pecado, Dios. Reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que no hemos predicado ni hemos vivido tu verdad. Pero también la oración de Daniel tiene otra esfera muy importante. Y es que Daniel toma el lugar de un sacerdote e intercede por su pueblo. Y en el tiempo de la reforma, un elemento de nuestra fe, de nuestro rol como cristianos que fue rescatado, es que los cristianos todos tenemos una vocación de sacerdotes ante el mundo, de representantes de Dios ante el mundo. Y Daniel intercedió por ellos. ¿Cuántas veces tú y yo reconocemos que somos también sacerdotes ante Guatemala y que podemos clamar a Dios y decir: Dios sana nuestra tierra? Dios, haznos sal y luz. Dios, somos responsables por nuestro prójimo. Tú y yo somos responsables del pandillero que fue asesinado. Tú y yo somos responsables del niño con la barriga inflamada. Tú y yo somos responsables por el padre violento, el padre alcohólico, la madre abandonada, la madre violenta y la madre alcohólica, el padre que golpea a sus hijos. Tú y yo somos responsables por ellos, porque Dios nos ha llamado a ser sacerdotes también. Tú y yo debemos de orar e interceder para que Dios sane esta tierra, para que esas iglesias vuelvan a dar el mensaje que tenían en antaño. En momentos de crisis, el cristiano confiesa su pecado. En momentos de crisis, el cristiano confiesa su pecado. Y lo confiesa no solamente como un acto de reconocer quiénes somos ante Dios y que somos parte de este grupo y que nosotros también hemos cometido ese pecado, sino también como sacerdotes ante Dios intercedemos por nuestra nación. Y la tercera cosa que podemos ver en este pasaje es que la súplica de Daniel y la petición de Daniel tenía características específicas. Verán, a veces pensamos, y sería bonito imaginar, volviendo al caso de Tikal, ¿cuántos de ustedes no les gustaría ver a Tikal en todo su esplendor? Nosotros únicamente vemos las piedras, pero esas piedras estaban cubiertas de estuco, de colores brillantes, de un mercado, de una sociedad estratificada, una sociedad muy rica que podía observar las estrellas y predecir eclipses, una sociedad altamente estratificada con mucho comercio. Podemos pensar lo mismo en otras civilizaciones y decir: qué chilero sería poder al menos ver cómo funcionaba. Si pudiéramos volver a ver a las iglesias llenas de gente. ¿Y qué tal si esos templos grandilocuentes están vacíos precisamente porque la gente se enfocó más en la grandeza de los templos que en la predicación del Señor? Verán, para Daniel el que tu pueblo volviera a Israel, a su tierra prometida, no era simplemente por un make Israel great again, hagamos a Israel grande de nuevo. No, porque precisamente la antigua gloria había tenido algo incorrecto. Así como muchas personas querían una nación grande de antaño, a veces podemos tú y yo querer una iglesia de antaño. ¿Cómo queremos la iglesia? Queremos volver a la época de las guerras de religiones en 1600, 1700. Queremos volver a la época de 1900 y las grandes misiones, donde así como vinieron muchas cosas buenas, la iglesia cometió también grandes errores.
Daniel dice lo siguiente en el versículo 15: Ahora, Señor nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado y hemos sido malos. Pongamos atención en unas cosas. Daniel no enfoca la meta de volver a Israel en ellos, en el pueblo. Todo lo conecta a Dios. Todo lo conecta a Dios. Y la razón por la cual Él pide eso es para la gloria de Dios. Muchas veces la razón por la cual tú y yo pedimos a Dios ayuda en las crisis simplemente es para utilizar a Dios de muleta y nada más alejado de la verdad. Dios muchas veces utiliza esas crisis para su gloria. Y Daniel constantemente decía: esto es para ti, Señor. Dice: conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de la ciudad, Jerusalén, tu santo monte. El versículo 17 dice: ahora Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y tus súplicas. Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, Señor, porque todo es para tu gloria. No, Israel, no podemos ser el ombligo del mundo. No, iglesia, no podemos querer ser el ombligo del mundo. No fuimos llamados para llenar grandes iglesias. No fuimos llamados para ser grandes y tener poder político. Fuimos llamados para proclamar el mensaje de Dios a las naciones. No como la iglesia triunfante de Constantino. No como la iglesia triunfante con poder político. Muchas veces como la iglesia sufriente. Inclina, dice versículo 18, tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. La ciudad sobre la cual se invoca tu nombre está desolada. De nuevo, ¿qué era lo importante? Tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Por amor de ti mismo, dice el 19, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel claramente no pedía por méritos propios ni para su gloria. Daniel no tenía como meta final su gloria, ni sus propósitos, ni sus metas. Daniel tampoco pedía el engrandecimiento del pueblo de Israel meramente. Él pedía por la gloria de Dios. Daniel pedía misericordia porque sabía que Dios podía traer misericordia, tal como lo mencionaba en Levítico 26, 39 al 45. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Dios restaura tu iglesia para tu gloria. Cuando nosotros tenemos un momento de crisis, debemos de buscar en las Escrituras el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Estas son enormes noticias para nosotros. Por un lado, podemos reconocer aquí que si obramos como Daniel, buscando que el fin último de nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra vida y nuestra nación sea la gloria de Dios, entonces estamos pidiéndolo correctamente. Sabemos en ese caso que es la iglesia la encargada de traer esa gloria a Dios. Nos toca a nosotros hoy decirle: Dios, restaura tu iglesia, purifícala para tu gloria, tanto a la iglesia universal como a cada uno de nosotros que componemos el centro bíblico del camino. Esto puede aplicarse también a tu vida. Si estás pasando por un momento de crisis, de dificultad, si te sientes desolado, con calles empolvadas, con lobos y animales silvestres pasando por las noches en tu vida, eres llamado a pedir tu restauración para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. ¿Cuántos de nosotros queremos ser los cristianos ideales para gloria nuestra, para honra propia? Dios no puede ni podrá honrar eso, y tampoco podrá hacer si queremos hacerlo como iglesia universal. Que tu crisis sea un momento donde puedas reflexionar y profundizar en el carácter de Dios, y que de ahí tu deseo más profundo sea que tu vida traiga gloria a su nombre. Por un lado podemos ver eso, el carácter de Dios, que todo es por
y para la gloria de Dios. Pero por otro lado, del lado del carácter de Dios, podemos ver su misericordia. Daniel constantemente pedía a Dios, Dios, por tu misericordia, porque realmente si vemos el trasfondo, si vemos nuestro pecado, si vemos la evidencia que hay en contra de nosotros, no tenemos cómo pedirte misericordia. No hay forma en que nosotros podemos pedir a ti restauración, que nos vuelvas a llevar a nuestra tierra. Solamente lo pedimos por tu misericordia y por amor a tu nombre. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de algo que para Daniel no era tan claro como para nosotros ahora lo es. Hablamos de quien pagó el más alto precio por nuestros pecados, porque el acto último y más grande de la misericordia y de la gracia de Dios para tu vida y para la mía es Cristo. El origen de donde nuestra vida es transformada es Cristo Jesús. Y todos los días somos llamados a reflexionar en el amor y la misericordia que Dios reveló en su Hijo Jesucristo. Y si eso no es tu motor que te enciende todos los días, entonces hay algo mal. Si Cristo, si el nosotros morir ante la cruz no es el motor que nos enciende como iglesia, algo está mal. Y si Cristo no es el motor que nos enciende como iglesia universal, algo está mal. Porque esa misericordia de Dios en su plenitud fue mostrada en Cristo. Hoy lo recordábamos en la Santa Cena. En el momento de crisis, el cristiano convierte su oración en petición y súplica basados en el carácter de Dios que ha sido revelado plenamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy, las piedras silenciosas del Muro de los Lamentos son testigos mudos de la destrucción que sufrió el templo en el año 70 después de Cristo. El templo que se le presumía a Jesús, el Mesías, hasta el día de hoy sigue en ruinas. Y junto con ese muro muchas otras iglesias. Una de ellas es una iglesia preciosa, la iglesia de Santa Sofía. Esa iglesia había sido clave en la conversión del pueblo rus al cristianismo. Sus cúpulas eran imponentes. Sobre el altar se colocaba la cúpula más grande, cuya grandeza nadie había visto hasta entonces. Los marineros, cuando llegaban a Constantinopla, podían ver de lejos la iglesia y construcción más imponente vista hasta entonces. Frescos bellos y íconos iluminaban y embellecían las paredes. La sola vista de esa iglesia dejaba atónitos a los visitantes. Uno de los embajadores que envió el pueblo rus, de donde viene Rusia, al verla dijo: no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, porque en la tierra no había esplendor y belleza, y estaríamos sin palabras para describirla. Solo sabemos que Dios mora junto a los hombres. Esa grandeza, esa iglesia, hoy es una mezquita. La grandeza de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul, nos recuerda precisamente la verdad en esta declaración. Dios mora junto a los hombres, no en la grandeza, sino en la misericordia y el perdón para su gloria. No en el esplendor, sino gracias al que se humilló y que nos permite escudriñar su verdad, nos permite confesar nuestro pecado y ser perdonados por amor a su nombre. No para la gloria nuestra, ni de nuestra iglesia, ni de nuestra nación, sino para que tu nombre sea glorificado en todas las naciones. Oremos. Padre Celestial, reconocemos que en nuestra vida hay crisis, que también como nación ahora enfrentamos un momento de crisis, que como iglesia universal, especialmente en el occidente, enfrentamos un tiempo de crisis. Y Dios, podemos recordar una crisis similar como la que vivió Daniel, y vemos que él en esa crisis primeramente escudriñó las Escrituras, confesó su pecado, contempló quién eres tú en tu carácter
en tu misericordia y te adoró por quien eres tú. Pedimos, Dios, que esa sea nuestra actitud en estos momentos de crisis, ya sea de nuevo crisis personal, la crisis que podemos vivir como instituciones eclesiales o como Iglesia Universal o como nación. Que nuestro deseo de ver las iglesias con más personas no sea meramente para ser el ombligo del mundo, sino para proclamar tu gloria a las naciones, para que tu nombre, no nuestro nombre, sea conocido. Porque tu nombre se predica hoy en nuestras iglesias, tu nombre se predica hoy en Guatemala, para la gloria de tu nombre y de tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Transfórmanos, úsanos, límpianos. Reconocemos nuestro pecado y también reconocemos que es en Cristo que somos aceptos ante ti y que es en Cristo que podemos llegar a ser justos en tu presencia. Gracias por Cristo, gracias por tu misericordia y Dios, para tu gloria. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.